a tu palabra, eres fiel a tus promesas. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor del cielo, Padre amado, y nosotros venimos, Señor, delante de ti, bendito Dios, con la fe, Señor, la confianza, la esperanza, Señor del cielo, Padre amado, la convicción, maravilloso Dios del cielo, de que nunca, Padre amado, tú nos desamparas, nunca, bendito Rey del cielo, han decaído ni decaerán, tus misericordias son nuevas cada mañana, bendito Rey del cielo, porque tú, Señor, te deleitas haciéndonos misericordia, Señor, así lo dice tu palabra. Yo te alabo y te doy gracias, Señor, porque es un privilegio, Padre amado, es una bendición que tú nos has concedido, Señor, primeramente esta salvación tan grande, Señor, que de pura gracia tú nos has dado, y ese privilegio de poder acercarnos delante de ti, ese privilegio, Señor, de poder adorarte, Señor, de poder servirte, de poder, Padre amado, oh soberano Dios, compartir tu bendita y gloriosa palabra. Oh Dios, Padre, yo te ruego que te manifiestes, Señor del cielo, Padre amado, en nuestras vidas en esta noche, que tu palabra, bendito Rey del cielo, Padre amado, pueda hallar, Señor, cabida, bendito Dios, en nuestro corazón, que tu palabra pueda penetrar profundo, Señor, pueda implantarse, Señor, en nuestro espíritu, bendito Rey del cielo, y producir, Padre amado, en cada uno de nosotros, Señor, ese fruto para el cual tú la envías, Padre. Yo te alabo, Señor, te doy gracias, maravilloso Dios, y clamo, Señor, tu guianza, clamo tu dirección, clamo tu asistencia, clamo, Rey del cielo, para que tú derrames sobre cada uno de nosotros, Señor, Padre amado, y sobre cada uno de los hermanos que están viéndonos, Señor, por las redes, derrames un espíritu, Señor, de sabiduría, un espíritu, Señor del cielo, de mansedumbre, Padre amado. Oh Señor, un espíritu aprendible, oh Dios del cielo, Padre, y que podamos atesorar tu palabra, Señor del cielo, Padre, y sobre todas las cosas obedecerla, ponerla por obra, bendito Rey del cielo, Padre. Glorifícate en nuestras vidas, Señor del cielo. Llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu Santo Espíritu, de tu presencia, poderoso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, Padre amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pónganse cómodos, tomen sus asientos. Para los hermanos que nos ven por la red también desde su casa, Dios los bendiga. Les invito para que estén atentos, Señor, a la palabra, y a todos que podamos entender y saber que el propósito no es solamente oír la palabra, el propósito es poder entenderla, sobre todo entenderla y ponerla por obra, saber que la palabra no es un libro de historia, no son cuentos de hadas, es la palabra del Señor. Y tiene poder para sanar, tiene poder para liberar. Es viva y eficaz, quiere decir que ella no solamente es viva, sino que nos da vida, produce vida. Muchas cosas que estamos mirando acerca de la palabra del Señor. Ya empezamos esta enseñanza hace 8 días, ya vimos una buena parte, entonces yo quiero continuar con la ayuda del Señor, terminar en esta noche con esta enseñanza, o no terminar, porque como dice el pastor, las enseñanzas nunca se terminan. Cada día el Señor nos va enseñando y nos va mostrando, nos va revelando más cosas que están allí en la palabra. Entonces, pues miramos ahora hace 8 días, en primer lugar, pues que el poder creador de la palabra, miramos cómo Dios creó todas las cosas por su bendita palabra. Solamente Él decía la palabra, decía, y fue así. Cada cosa que el Señor dijo el Señor, y fue así. Todo eso ya lo miramos. Miramos que es viva y es eficaz. Miramos también que es la profecía más segura. Entonces yo no quiero detenerme en lo que ya vimos. Quiero que vamos avanzando. Nosotros quedamos
en el punto número 6, que es la palabra es eterna. Es eterna, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces miramos, quiero repetirle este pedacito, Isaías 40, verso 8, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre, eternamente y para siempre. La palabra no tiene fin, hermanos, para toda la eternidad. Entonces nosotros vemos, y les decía, que todo lo físico, todo lo natural, todo perece, todo llega a un fin. Nosotros vemos la creación tan bella que el Señor creó, las montañas, las flores, los ríos, los valles, los mares. Ciertamente hay pasajes hermosos, hermano, en el mundo, y más que todo aquí en nuestra bella Colombia, esta patria donde el Señor nos ha puesto. Hay cosas hermosas que nosotros podemos contemplar, que nosotros podemos ver, y por ahí derecho a admirar la sabiduría de Dios para crear las cosas. Dice la Biblia que todo lo hizo y vio que era bueno en gran manera. Amén. Entonces, pero todo eso tiene un fin. Todo eso llega al día que todo, sabemos que esta tierra, todo va a ser destruido por el fuego. Y sabemos que nosotros mismos, hablando físicamente, hablando de este cuerpo de carne y hueso, también tiene un tiempo, tiene un fin. Somos finitos, nuestros cuerpos envejecen y mueren, y Dios ha fijado un tiempo, una época, un día en que cada uno tenemos que pasar a la eternidad, sea que el Señor nos llame o sea que Él venga a levantar su iglesia. Eso ya lo vimos. Pero la palabra de Dios ha permanecido y permanecerá por la eternidad, hermano. Ha permanecido y permanecerá eternamente y para siempre. Y nosotros podemos darnos cuenta, podemos saberlo, hemos leído, hemos visto testimonios, hermano, cómo a través de la historia, a través de los años y de los siglos, han surgido líderes y gobernantes con la intención de destruir y de acabar con la Biblia, acabar con la palabra del Señor. Han intentado quemarla, y de hecho han quemado cantidades de Biblias, y no es cosa nueva, porque acuérdense que el rey quemó el rollo de Jeremías, el rollo que Jeremías había escrito acerca de la ley, la palabra del Señor. Ahí ya, desde allí ya podemos ver cómo se manifiesta el opositor, se ha venido manifestando todo el tiempo. Entonces han intentado acabar con la Biblia, han intentado que la Biblia no se publique, que no la compran, que no la vendan, y se opone a que no la lean. Todavía, aún en los cristianos, el diablo se opone para que los cristianos lean la Biblia. ¿Y cómo lo hace? Les pone sueño, pereza, los ocupa, les pone cantidad de ocupaciones, o la televisión o el teléfono, cualquiera de esas cosas, y el tiempo que debiéramos aprovechar, como dice el Señor, aprovechar bien el tiempo para escudriñar la palabra. Entonces muchos se quedan dormidos, muchos ocupan el tiempo en otros quehaceres, otras ocupaciones, o simplemente al frente del tele o del celular. Hermano, ustedes me disculpan, pero esa es la realidad, no en todos, pero hermano, en gran cantidad de los hermanos pasa eso, y en todas las iglesias en el mundo entero, eso pasa.
Entonces, hermanos, la Biblia, a pesar de todo eso, permanecerá. ¿Por qué? Porque no es un libro cualquiera. Él contiene las verdades de nuestro Dios, las verdades de nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Y así como Él es eterno, hermano, es omnipotente, o sea, todopoderoso, hermano, así es su palabra también. Su palabra tiene poder, de eso venimos hablando. Su palabra tiene autoridad. Y así como Dios prevalece, es eterno, así su palabra también. Y todos nosotros que la obedezcamos, que la pongamos por obra, hermano, que nos preocupemos por hacer la voluntad de Dios, obedeciendo todos sus mandamientos, decretos, estatutos, ordenanzas. Hermano, también tenemos la eternidad. Amén. De manera que tenemos que ponernos las pilas, hermano, a leer la palabra. Es lo que el Señor nos manda por toda parte, a meditar en ella y a ponerla por obra. Entonces, que vemos otro punto, dice que la palabra de Dios tiene autoridad, tiene autoridad. En Lucas capítulo 4, verso 32, dice la palabra, y se admiraban de su doctrina. ¿La doctrina de quién? Del Señor Jesucristo. Sabemos que doctrina es enseñanza. Entonces se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Con autoridad. Entonces los judíos, todas las gentes a quien el Señor enseñaba, predicaba, se admiraban. Que su palabra era con autoridad. Y dice el verso 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Recuerde que el demonio conoce al Señor, conoce a los siervos que tienen poder, que tienen autoridad, que han sido llamados por el Señor, han sido ungidos, han sido y que caminan. Que hay muchos llamados que no caminan con el Señor. Hay muchos llamados que andan extraviados y que han cambiado, hermano, el fundamento y han cambiado la verdad por el engaño, por la mentira. Esos, hermanos, ustedes se acuerdan de los hijos del tal Seba que fueron a ministrar liberación a un endemoniado. ¿Y qué les dijo el demonio? A Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero estos quiénes son y qué hizo. Hermano, se fue sobre ellos y los desnudó y los hirió y tuvieron que salir como avergonzados. Avergonzados. Entonces esa autoridad que tiene el Señor Jesucristo y que nos delegó también a nosotros es por la obediencia, es por la sujeción, hermano, por la obediencia. Entonces, dice el verso, gloria a Dios, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno, que por la autoridad de la palabra. Tuvo que salir el demonio y no le hizo ningún daño. El verso 36 dice, y estaban todos, ¿qué? Maravillados, maravillados, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Ellos se preguntaban, ¿qué palabra es esta? La palabra que hablaba el Señor, que enseñaba, y la forma como Él reprendía a los demonios, como los echaba afuera, que era lo que el Señor usaba, la palabra sencillamente. Y en segunda de Timoteo,
capítulo 4, verso 1 y 2, texto muy conocido, muy predicado. Dice la palabra del Señor: Pablo escribe a Timoteo y también a nosotros: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué te encarezco? ¿Qué es lo que encarece el Señor? Que prediques la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues, ¿qué es lo que tenemos que predicar? La palabra, la palabra. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la autoridad? En la palabra. Ahora tiene que ser la palabra tal como está escrito. No podemos cambiarle, no podemos quitarle, no podemos aumentarle. Tiene que ser la palabra tal como está escrita, tal como el Espíritu Santo guió a los hombres de Dios para que la escribiesen, hermano. Entonces, hoy en día vemos que hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones, hermano, mega iglesias, mega templos, hermano, pero tristemente no se predica el verdadero evangelio, la verdadera palabra. Entonces vemos cantidad de gentes escuchando, hermano, predicaciones, sermones, enseñanzas motivadoras, enseñanzas de que tenemos que ser todos ricos, millonarios, que tenemos que conquistar todas las cosas, que tenemos que establecer el reino de Dios aquí en la tierra, sabiendo que la palabra nos enseña que es el Señor que lo va a establecer cuando Él venga, hermano. Es Él el que lo va a establecer. Nosotros que tenemos que predicar la palabra. ¿Y predicar qué? El arrepentimiento, la santidad, hermano, la fe, predicar la gracia, todas estas cosas, hermano. Entonces Él le dice, escribe a Timoteo, gloria a Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo así, hermano? Pues tiempo, digamos que aquí estamos en un tiempo en la iglesia que se ha establecido, un tiempo para el culto, un tiempo para adorar, un tiempo para predicar. Pero, hermano, no solamente en el templo, porque cada día, hermano, el Señor nos pone personas, y aunque estamos hermano, que tenemos que guardar el distanciamiento y todas estas cosas, hermano, no podemos perder la oportunidad. El Señor nos ha llamado para eso, hermano, para hacer su obra. Tenemos que saber que hay multitudes de gentes que no conocen la palabra y que hay multitudes que están engañados, que aunque van a una iglesia, están siendo engañados, hermano. Si el Señor nos llamó a nosotros y nos ha dado la palabra verdadera, hermano, el evangelio verdadero, y ha puesto un ministro que nos enseñe el evangelio verdadero, pues, hermano, nosotros no podemos, hermano, quedarnos callados. No podemos, hermano, menospreciar lo que el Señor nos ha dado. Pero debemos todas estas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? La palabra, porque la palabra es la que tiene el poder, es la que tiene la autoridad. Y también a Tito, el apóstol Pablo le escribe, capítulo 2, verso 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Con qué? Con toda autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad de la palabra, hermano. La autoridad que el Señor nos ha delegado. Hermano, ahí vamos avanzando y vamos mirando un poco de cosas que encontramos aquí, hermano, en la palabra del Señor, y que son para nosotros. Entonces miremos Proverbios, capítulo 30, verso 5.
Dice el proverbista, toda la palabra de Dios es limpia, o sea, es pura. Es la palabra, hermanos, como el agua pura, y ya el pastor nos ha enseñado que si queremos tomar agua pura tenemos que ir al nacimiento, hermano, así. La palabra, nosotros, hermanos, no podemos guiarnos por libros escritos por hombres, hermano, por otras cosas. Es la palabra, hermano, porque es limpia, y dice, Él es escudo a los que en Él esperan. La palabra es limpia, es pura, y Dios es escudo a los que en Él esperamos. ¿Qué hace un escudo? Proteger, acuérdese de la armadura de Dios, que ya hablamos también de eso. Entonces tenemos que la Biblia, hermano, es fiable y tiene autoridad, hermano, y no solamente las partes que nos gustan. Hay personas que no es que a mí me gusta libro tal, no es que a mí me gustan los salmos, hermano, pero es toda la Biblia dice que toda es inspirada por Dios. Ya lo leímos, que es útil. Ese texto lo vimos la semana anterior. Hermano, es toda la palabra. Y conocemos la enseñanza cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el cordero, cómo tenía que comérselo todo, la cabeza y las patas, así mismo. La Biblia es la palabra del Señor, y la palabra es el verbo, Cristo es el verbo. Entonces tenemos que toda escudriñarla, porque en toda ella hay enseñanza. Y recordemos que el principal propósito de la Biblia es revelarnos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces toda es fiable y tiene autoridad, hermano, y es toda la palabra. Por eso dice, siempre yo le doy con este texto, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor, San Juan 5:39. Entonces, no solamente es la palabra que encaja en nuestra mente, en nuestro modo de pensar. Y muchos dicen, no, a mí me gustan los salmos. Hermano, pero son buenos los salmos. Y encontramos cómo adorar a Dios. Y muchas enseñanzas encontramos en los salmos. Pero toda, hermano, tenemos que aprenderla, tenemos que escudriñarla. Y confiar en la veracidad y el poder de toda la palabra de Dios. Y cuando nosotros podemos ir leyendo y vamos aprendiendo y vamos conociendo la palabra, entonces podemos comenzar a dar pasos de fe, hermano. Pues no dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra, hermano. Entonces tenemos que oírla, no solo oírla, sino escudriñarla. Yo he tenido una experiencia, hermano, que cuando yo estaba solo, yo leía la Biblia bastante más que lo que la leo ahora, pero yo leía era en voz baja, silencio en la mente, y leía capítulos y capítulos, hermano, y casi no memorizaba. Pues me falta mucho todavía, pero he mejorado bastante, que hace que el Señor me dio mi esposa, que nos casamos, entonces ahora leemos la Biblia, y como si yo la leo, pues es en voz alta, porque ella tiene que oír, y si ella la lee, pues también en voz alta. Entonces yo he visto un cambio, he visto que ahora memorizo más la palabra, ahora se me queda más, hermano. Entonces, es que la palabra, hermano, es la verdad, y por toda parte, dice, la fe viene por el oír. Entonces uno cuando la oye, hermano, le penetra y
y se le queda, hermano, se le implanta, como dice en Santiago, la palabra implantada, hermano. ¿Implantada dónde? En el espíritu. Entonces son cosas que uno va aprendiendo, hermano, cada día. El Señor nos muestra más cosas, nos enseña más cosas. Entonces tenemos que confiar en la veracidad y el poder de toda la palabra de Dios. Y así, cuando empezamos a hacerlo, podemos empezar a dar pasos de fe y a actuar, o sea, caminar en obediencia a lo que hemos oído, a lo que hemos leído, que está donde, en la bendita palabra del Señor. Entonces es allí, hermano, cuando empezamos a movernos, hermano, cuando empezamos a actuar conforme a la palabra, conforme a hijos obedientes, hermanos, y es allí cuando podemos ver obrando la mano de Dios, podemos ver la mano protectora de Dios, obrando, actuando a favor nuestro. Y es allí cuando podemos decidir andar en Él, en su verdad, cuando sentimos ese anhelo, hermano, por estar en la presencia del Señor, ese anhelo por congregarnos, ese anhelo por la palabra, hermano, y sabemos que en Él nos podemos refugiar, hermano. Vamos entendiendo que en Él nos podemos refugiar y que Él nunca nos fallará, hermano. Que Él nunca nos fallará. Y es allí también, hermano, donde podemos estar seguros. ¿Dónde puede uno estar seguro, hermano? Pues en la comunión con el Señor, hermano, cuando podemos entender su palabra, entender sus promesas, entender las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Entonces podemos confiar, empezar a caminar con el Señor y empezar a dar fruto para el Señor. Porque recuerde, el Señor nos ha llamado para que llevemos mucho fruto. Él dijo a los apóstoles: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero dice: permaneced en mi palabra, hermano. Entonces en Él, ¿qué quiere el Señor? Que demos fruto. También dice, hablando de Juan 15, que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que todo lo que pidamos a Él nos sea dado, hermano. Ahí se glorifica el Señor en cada uno de nosotros, hermano, porque es para todos, no es solamente para los pastores, para los ministros, no, hermano. Las bendiciones son para todos. Entonces vemos otro punto, creo que el número 8. Punto número 8 está en Mateo. Gloria a Dios, Mateo capítulo 7, verso 24 y 25. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Le compararé, no dice que es igual a un hombre prudente, y le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora la pregunta: ¿quién es la roca de nosotros? ¿Quién es la roca de los cristianos? Cristo Jesús. Él es la roca, hablando espiritualmente. Entonces, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, hermano. Fundada sobre la roca. ¿En qué debemos nosotros fundar nuestra vida, nuestro fundamento? ¿Cuál es? Cristo, la roca, y la Biblia nos enseña que Él es el fundamento, o sea, el cimiento, y el apóstol Pablo enseña que nadie puede poner otro fundamento. Entonces nuestra vida
tenemos que edificarla sobre Cristo Jesús, que es la roca. Ahí tenemos, es el fundamento sólido, el fundamento, hermano, inamovible, fundamento eterno, hermano, y que venga lo que venga, pase lo que pase. Aquí nos habla que descendieron lluvias, hermano, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra esta casa y no cayó. Entonces, pues nosotros fundamentamos nuestra vida en Cristo Jesús. Hermano, puede venir la plaga. Ya vino, hermano, estamos viendo el COVID por todo el mundo y estamos viendo cuántas personas han pasado a la eternidad, y personas famosas, cantantes, artistas, políticos, hermano, servidores de Dios en el gobierno, con todas las comodidades, con el dinero suficiente para llevarlos a la mejor clínica, donde el mejor médico. Hermanos, ¿se han salvado? No, han muerto, hermano, personas famosas. ¿Ha servido todo eso? No, pero cuando uno está fundamentado en Cristo Jesús, nuestra vida espiritual está firme en el Señor, hermano, venga lo que venga, y tenemos que saber las promesas. Hermano, Salmo 91, verso 9, por cuanto has puesto a Jehová por tu habitación, ninguna plaga tocará tu morada. Usted me va a decir, ay, los cristianos que han muerto también y que eran buenos cristianos, que estaban con el Señor. Ya sabemos, el Señor es soberano, es el dador de la vida y que Él ha puesto fin, hermano. Y cada uno en el momento que el Señor lo llame, hermano. Algunos puede que le llegue por desobediencia también, hermano, porque no podemos darle lugar, hermano, al maligno, no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, porque todo eso trae, hermano, su retribución. Entonces, mire, Cristo es el fundamento, la palabra es el mejor fundamento para la vida. Recuerde que Cristo, Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces, hermano, para tener una base firme y resistente en nuestra vida, lo prudente, lo sensato es obedecer las palabras del Señor, es humillarnos, es someternos, es permitir que el Señor quebrante en nuestras vidas todo aquello que no está conforme a su voluntad, que no está conforme a su palabra, y que podamos caminar siempre, hermano, sobre ese fundamento, sobre la roca. Entonces, cuando así lo hacemos, tenemos un fundamento sólido, fuerte, estable, y estaremos preparados para hacer frente a cualquier calamidad inesperada. Venga lo que venga, hermano, no tenemos temor, hermano, no tenemos por qué temer. ¿Por qué? Porque estamos seguros, porque estamos confiados, hermano. Entonces, fuera el temor. Recuerde que, hermano, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, y nosotros tenemos el amor de Cristo. Eso dice la Biblia. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces dice el verso 25, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, Cristo, hermano, la Biblia, la palabra, nuestro fundamento. La palabra de Dios, hermanos, es el fundamento firme, necesario, indispensable para poder afrontar las dificultades.
hermano, los retos que se nos presentan, hermano, en la vida. Tenemos que enfrentar cosas difíciles, que todo no es bendición, hermano. Por eso hay tanta gente, hermano, con problemas, porque se le ha predicado mal. Muchas veces le dice a la gente, y con el afán de ganar almas, no es que usted acepte al Señor, reciba al Señor, congréguese y verá que todos sus problemas se acaban. ¿Ah? ¿Quién dijo? El Señor nos habla por toda parte. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra dice que todos los que queremos servirle al Señor, hermanos, tendremos que ser también afligidos, hermanos, tenemos que ser probados con diversas pruebas, pero cuando estamos firmes en el fundamento, fundamentados en la palabra, hermano, no importa, venga lo que venga, hermano, allí vamos a perseverar, vamos a permanecer, porque es el Señor el que nos sustenta, y es el Señor el que levanta el caído, porque también dice la Biblia, si el justo cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano, hermano. La palabra de Dios es un fundamento firme, necesario, indispensable para afrontar todas las dificultades, todo lo que nos venga. La vida trae tormentos inesperados, hermano. Tormentas, dificultades, problemas, necesidades, enfermedades. El hecho de que porque somos cristianos no quiere decir que nos llegue la enfermedad. De pronto el desempleo. Vemos en esta pandemia cuánta gente se ha quedado sin empleo. También puede venir dolor por una traición, hermano. Problemas sentimentales, por promesas incumplidas. Hermano, porque muchas veces a uno le hacen promesas y resulta que no se cumplen. Pero eso no es un motivo, hermano, para desalentarnos. Si estamos fundamentados en la palabra, hermano, podemos seguir, salir adelante, hermano, no importando la dificultad, el problema, lo que venga. Y es, hermano, en la Biblia, es en la palabra del Señor donde nosotros encontramos, hermanos, el consejo, encontramos la respuesta, hermano, para todas estas situaciones. Allí encontramos una palabra de aliento, una palabra de ánimo, hermano, cuando hay aflicción, cuando hay tristeza, hermano, para todo está la palabra del Señor. Para los momentos de dolor, para los momentos de angustia. Y también encontramos en la palabra la sabiduría, hermano. La sabiduría, y sabiduría no de los hombres. La sabiduría de Dios, ¿para qué? Para tomar las decisiones que agradan a Dios, hermano. Las decisiones que están en la voluntad, en el propósito de Dios, no nuestras propias decisiones, que a nuestra mente pueden llegar muchos pensamientos, muchas ideas, pero ¿qué tenemos que hacer primero, hermano? Consultar con la palabra, si es la voluntad del Señor, si es lo que el Señor quiere que yo haga, hermano, un negocio, un viaje, un cambio de trabajo, un cambio de empresa, todas estas cosas, hermano, matrimonio, para los solteros, todas estas cosas, hermano, ¿dónde encontramos, hermano, la respuesta? En la palabra. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Leer la Biblia, escudriñarla y meditar en ella, y así, hermano, nuestro espíritu se va fortaleciendo cada día, hermano, y vamos aprendiendo cómo es que tenemos que vivir para nuestro Señor. Seguimos con otro punto. Vamos a ver ahora
el poder sanador de la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor. Poder sanador, hermano. La palabra tiene poder para todo. Entonces, vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 107, versos 18 al 20. Ahí nos enseña la palabra de Dios. Dice: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Está hablando del pueblo de Israel. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró ¿de qué? De sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Libró de su ruina, hermano. Estaban enfermos, estaban arruinados, hermano. Y es que la enfermedad trae ruina. Trae ruina, hermano, cuando no se pone, no se tiene la fe, cuando no se tiene la confianza y la seguridad en el Señor. Hermano, la enfermedad trae ruina, y no solamente espiritual, sino económica, hermano, física. Una enfermedad coge una persona y la acaba, hermano, y acaban las finanzas. Acuérdese de la mujer que tenía el flujo de sangre hacía 12 años y había gastado todo en médicos, y antes le iba peor. Cada día estaba peor y estaba como arruinada. Ya no tenía finanzas. Seguimos avanzando. Lucas 6:17. Descendió con ellos, ¿quién? El Señor, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gentes de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Mire, grandes multitudes venían al Señor de todo lugar. Dice de Tiro y de Sidón que habían venido para oírle. Para oírle. ¿Qué le enseñaba el Señor? La palabra. ¿Qué les hablaba? La palabra. Vinieron para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Pues del punto que estamos viendo, el poder sanador de la palabra. ¿Con qué sanaba el Señor? Con la palabra. ¿Qué decía el Señor? Sé sano, toma tu lecho y anda. Esa es la forma. Sé sano. ¿Cómo echar a los demonios? Por el poder de la palabra. Todas estas cosas, hermano, multitudes llegaban, se acercaban a él. Capítulo 7 de Lucas, versos 6 y 7. Dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, pero por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y mi siervo sanará. Aunque era sano por el poder de la palabra. Siempre estos textos los usamos para hablar de fe. Sí, Señor, está mostrando la fe de este hombre, de este centurión. Hermano, pero ¿dónde estaba su fe? En la palabra. Él había oído hablar del Señor. Había oído hablar de sus hechos. Entonces, no soy digno de que, no me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, hermano. Ya todos sabemos cómo sigue ahí la palabra, hermano, que no podemos leer todo. Hermano, el siervo fue sano. Pero vamos a Mateo. Hermano, quiero avanzar porque el tiempo está corriendo. Mateo capítulo 8, verso 16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó
a todos los enfermos. O sea que no solamente es poder sanador, sino poder liberador, hermano. Fueron todos los endemoniados. Con la palabra echó fuera a los demonios. Ahí vemos el poder liberador de la palabra, hermano. Y dice, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y estamos viendo, hermano. Y en Lucas capítulo 13, verso 11 y 12, dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué hizo el Señor? Le habló, eres libre de tu enfermedad. Entonces, estamos viendo, hermano, el poder sanador y liberador de la palabra. Y acuérdese, hermano, que el Señor dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra y mi palabra permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los judíos que habían creído en Él, pues habían creído en Él, pero no eran libres. Todavía seguían con sus tradiciones, con su religión. Ya sabemos que ellos habían cambiado la ley por las tradiciones, la habían convertido en religión, hermano, y así pasa también con muchos cristianos. Hermano, han conocido, han llegado al Señor, a ser miembros de una iglesia, y avanza el tiempo, pero no son libres todavía. Todavía tienen argumentos, todavía tienen fortalezas. O tenemos, hermano. Tenemos, porque, hermano, perfecto no hay nadie todavía, hermano. Los perfectos están arriba, hermano, con el Señor. Entonces necesitamos conocer todas estas cosas. Todas estas cosas, hermano. La palabra es la que tiene poder para sanarnos y para hacernos libres. ¿Libres de qué, hermano? De argumentos, de fortalezas, de vicios, de costumbres. Hermano, hay costumbres que nos impiden avanzar. Nos impiden avanzar, hermano. Crecer en el Señor, en la fe, en el conocimiento, y nos impiden muchas veces poder servirle al Señor. Mucha gente, hermano, que no le sirve al Señor porque no tiene la libertad. Aún no ha sido libre. Si algunos están atados de pronto con un trabajo, con un compromiso, cantidad de cosas, hermano, ni hablar de ellas. Yo quiero que vamos, hermanos, a otro punto más, y vamos por el ¿qué? 9, creo, 9. 10 ya, bueno, 10. Hermano, vamos a ver el poder de la palabra para resucitar. Para resucitar. Entonces, vamos a mirar Lucas capítulo 7, verso 12 y 13. Y hablando del Señor Jesucristo, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, iba el Señor con sus discípulos, con su gente, sus multitudes que le seguían. Y he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre. La madre que solamente tenía un solo hijo, la cual era viuda, era lo único que tenía. Había quedado viuda y no tenía sino un solo hijo. Había muerto, ahora lo llevan a enterrar. Y había con ella mucha gente de la ciudad, cantidad de gente que la seguían.
posiblemente la consolaban, trataban de consolarla, y mucha gente que iba llorando también con ella, porque en ese tiempo habían plañideras, eran expertas en llorar, en hacer lamentación. Entonces dice el verso 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, tuvo compasión, tuvo misericordia, y le dijo: no llores, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué está usando el Señor? La palabra, hablando la palabra. A ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces dice que glorificaban a Dios las multitudes. Entonces, ¿para qué el Señor sana? ¿Para qué el Señor resucita? ¿Para qué el Señor todas las cosas que hace y que nos ha delegado para que nosotros también las hagamos? Es para glorificar a Dios, es para que la gente, el pueblo, glorifiquen a Dios, no es para que se glorifique, para que se gloríe el apóstol, el hermano, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. No, toda la gloria es para el Señor. Mire que ni el Señor Jesucristo, hermano, Él todo lo hacía para la gloria del Padre, hermano. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso y saber que muchas veces, hermano, oramos por un enfermo y no pasa nada. Y muchas veces, hermano, es porque algunos están buscando su propia gloria, hermano. Y siempre la gloria es para el Señor. Pero sigamos adelante. Juan capítulo 11, verso 21 al 24, que nos habla de la resurrección de Lázaro. Dice la palabra: y Marta dijo a Jesús, ya sabemos que Lázaro murió, el Señor estaba cerca, y le dijeron, llamaron, y él dijo: no, después, vamos. El caso es que ya llevaba 4 días, ya lo habían sepultado. Entonces, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. No creía que lo iba a resucitar en ese momento. Le dijo Jesús, capítulo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree, requisito indispensable para recibir del Señor, hermano, para recibir una sanidad, para recibir la salvación, la vida eterna, hermano, el nuevo nacimiento. Recuerde que para que todo aquel crea, dice la palabra, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, hermano. Aunque este cuerpo tenga que morir, tenga que ir allá al cementerio a la 25, hermano, es su espíritu, hermano, tiene vida y solamente está durmiendo, esperando
la venida del Señor. Entonces, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, recuérdese que está hablando la palabra, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Poder de Dios para resurrección, hermano. Poder de Dios para resurrección. Y muchos dirán, pero eso solamente lo hizo el Señor Jesucristo. No, Señor. La Biblia nos habla de resurrecciones, hermanas, hechas por el Señor a través de siervos, hombres de Dios. Pero es que ya no se da todavía, hermanos, sino que no lo publican, hermanos, y que es muy escaso. ¿Por qué? Por la poca fe, por la incredulidad. Pero miramos un caso en Hechos, capítulo 9, 36. Quiero terminar. Había entonces en Jope una discípula. Gloria a Dios. Disculpen, hermanos. Gloria al Señor. Dice entonces, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Eran hombres, eran gente de fe. Y además Tabita era una mujer de Dios, una mujer que le servía al Señor. Verso 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Era una mujer que tenía buenas obras, había vivido para servir al Señor, para servir a los hermanos, a las hermanas. Entonces continúa diciendo, verso 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, se puso de pie. Mire una cosa importante, dice que Pedro los sacó a todos, se quedó solo. Hermano, ¿por qué lo hizo Pedro, hermano? Porque, como dice la Biblia, porque no es de todos la fe, hermano. Y cuando hay personas que no tienen fe, que no cree, es un estorbo, es un impedimento para que el Señor se manifieste, para que el Señor sane una persona o resucite a un muerto, cualquier milagro que estemos pidiendo. Pero Pedro se quedó solo, hermano.
le dijo, levanta, oró y le dijo, levántate, Tabita, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Entonces, ¿para qué se hizo el milagro allí? ¿Para qué Dios hizo el milagro? Por medio de Pedro, para que la gente creyera, hermano, para que creyeran. Muchos creyeron en el Señor, hermano. Ya vemos siempre, el Señor hace todo lo que permite a sus siervos hacer, lo que Él hace mejor a través de sus siervos es para la obra del Señor. Hoy en día, hermano, muchos dicen, no, eso lo hacía el Señor porque era el Hijo de Dios, y los apóstoles también, porque ellos anduvieron con el Señor. Ellos anduvieron con el Señor y se les pegó la unción, una cantidad de cosas, de argumentos que saca la gente. Pero mire qué dice la Biblia, hermano, con esto termino. ¿Qué dice el Señor en su palabra, hermano? Juan capítulo 14, versos 12 y 13. Dijo el Señor, de cierto os digo, el que en mí cree, recuerde, hermano, requisito indispensable, creer. El que en mí cree, no dice el apóstol, no dice el profeta, no dice el pastor, no dice el maestro, dice el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, hermano, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo hará. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo hará. ¿Quién lo hace? El Padre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces ya les dije, muchas veces el Señor no obra porque no se le da la gloria a Él, hermano, porque algunos quieren hacerlo para ser reconocidos, para tener fama, hermano, para obtener, hermano, cosas. Entonces, siempre la gloria es para nuestro Dios, pero la palabra sigue siendo la misma. Dios es el mismo, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Hermano, y si lo dice la palabra, que tenemos que hacer, creerlo. Pero no solamente es creerlo, sino ponerlo por obra, vivirlo. Entonces nos toca es dejar a un lado los complejos, los temores, hermano, y permitir que el Señor se manifieste, hermano. Pero nos toca primeramente obedecer totalmente, someternos al Señor y obrar, hermano. Orar por los enfermos, hermano. Si hay un muerto, eso es algo que tiene que tener una fe, hermano, y una seguridad, una confianza y una obediencia total. Pero no es imposible, hermano. Y así lo dice la palabra. Entonces, démosle gracias a Dios porque se nos acabó el tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, maravilloso Dios, porque tu palabra es la verdad absoluta de Dios, Señor, y cada día tú nos hablas, tú nos enseñas por medio de tu palabra, tú nos exhortas, tú nos redarguyes, bendito Rey del cielo, Padre. Tú quieres hacer de cada uno de nosotros, tus hijos, un instrumento en tu mano, Padre amado. Tú quieres una iglesia, bendito Rey del cielo, Padre amado, que cree, Señor, en tu palabra, que camina en tu palabra, bendito Rey del cielo, y que hace tu obra, maravilloso Dios, Padre. Ayúdanos, Señor del cielo, a morir, Señor, a los temores, a la duda, Señor. Padre amado de la gloria, a todas las cosas, Señor, Padre amado, que nos impiden, Señor, la duda, la incredulidad y todas estas cosas para la honra y gloria de tu nombre. Yo te alabo, Señor, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria al Señor.
Dios los bendiga, mis hermanos aquí presentes, los que están por las redes, y la invitación para mañana, 7 de la mañana, aquí estaremos en tiempo de clamor. Amén.